Hola, se recibió una comunicación por parte de los centros zonales en donde nos cuentan acerca de unos tips para promover la inclusión de niños y niñas con discapacidad. En el correo eh, envían dos diapositivas, son esta diapositiva y esta otra diapositiva, en donde nos dan unas indicaciones generales sobre cómo realizar la aplicación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo a beneficiarios que tengan algún tipo de discapacidad o habilidad diversa. Entonces quise hacer una revisión de las dos diapositivas, compararlas un poco con el manual de la escala de valoración cualitativa del desarrollo y de alguna manera poder ofrecer las orientaciones relacionadas con el proceso de la escala, de valoración cualitativa del desarrollo, aplicada ya a niños con discapacidad. Se plantea que posiblemente no se estén realizando las intervenciones a los niños que tienen algún grado de discapacidad, porque pues se considera que como tiene la discapacidad, pues va a dar como resultado en la ficha de registro como en riesgo. Entonces, por esa razón nos dan unas orientaciones para que tengamos en cuenta al momento de realizar la valoración a estos beneficiarios. ¿Qué dice entonces sobre la aplicación de la escala desde el enfoque de discapacidad? Entonces dice que la escala no se aplica bajo el criterio de edad cronológica, y esto lo confirma por acá la escala de valoración cualitativa, en donde nos dice que no hay una relación en el tema de la edad cronológica. Creo que es por acá en este apartado, en donde nos dice que la escala se aplica es por etapas. Entonces, esta construcción progresiva da lugar a una secuencia ordenada donde pueden reconocerse grandes cambios cualitativos que afectan la totalidad del desarrollo, dando lugar a etapas. Por ello, la escala diseñada está organizada por etapas, con lo cual se busca dar cuenta de la complejización propia del desarrollo. La referencia de la edad cronológica, aunque es importante, no es un criterio esencial. Entonces nos confirma, no necesariamente la edad cronológica es el único factor a tener en cuenta al momento de hacer el análisis de la valoración o aplicación de la escala cualitativa del desarrollo. Vuelvo nuevamente a la diapositiva. Muy común en los diagnósticos médicos que se encuentran de los niños y las niñas con discapacidad. Por el contrario, se tiene en cuenta el principio de curso de vida, aspecto que reconoce que cada niño o niña se encuentra en una etapa de desarrollo que se debe respetar. Aquí cuando habla de muy común en los diagnósticos médicos, también nos dice que la escala, cuando leemos el manual, nos dice que la escala no necesariamente le apuesta a los diagnósticos. O sea, cuando aplicamos la escala, no estamos buscando un diagnóstico, digamos, el apoyo psicosocial o la persona que realiza la aplicación de la escala no está generando un diagnóstico, está identificando más unas variables o ítems que no se están mostrando, pero no necesariamente estamos haciendo un diagnóstico de los beneficiarios o de los asistentes a la política de Estado. ¿Qué otra cosa dice la diapositiva? La escala debe contemplarse como uno de los insumos requeridos para la proyección del trabajo pedagógico. De allí que tanto sus resultados como el contenido mismo de la escala sirvan a los agentes, padres y madres comunitarios para la proyección de experiencias que promuevan la participación de todos y todas, garantizando el disfrute de los espacios, las vivencias de las actividades rectoras, las interacciones y el aprovechamiento de los diversos materiales que hacen parte
de la experiencia pedagógica. Entonces fíjese que no es diagnosticar, es más proyectar experiencias que permitan a los niños o beneficiarios que hacen parte de la política aprovechar todos estos espacios y vivencias que generamos en la interacción pedagógica, en el encuentro educativo, en las actividades que se desarrollan en los centros de desarrollo infantil. La segunda diapositiva dice sobre la aplicación. Entonces, la escala del desarrollo infantil es un instrumento planteado para aplicarse a la totalidad de las niñas y los niños atendidos en los diversos servicios. Los niños y niñas con discapacidad tienen el derecho a ser parte de este ejercicio independientemente de los apoyos que requiera para su participación. La escala no es diagnóstica en el caso de los niños y niñas con discapacidad. Por el contrario, los resultados de la misma permiten visibilizar alertas en el desarrollo, aspecto que implica movilizar gestiones con otros entornos, salud, hogar, cultura, para garantizar el acceso a servicios, programas y estrategias que son responsabilidad de otros sectores. Y ahí terminan como los tips o las orientaciones que dan sobre la aplicación desde el enfoque de discapacidad. A mí me llamó algo la atención y es que habla acá de un enfoque o desde un principio, el principio curso de vida. Entonces quise averiguar un poco en qué consistía el enfoque curso de vida o el principio curso de vida. Luego mire qué relaciones podría tener ese enfoque curso de vida con el manual de la escala. Y me vine por acá y empecé a mirar. Entonces, cuando habla de para qué aplicamos la escala. Entonces, la escala se aplica para generar una discusión. O sea, además, fíjese que en la diapositiva nos decía que era lograr que el beneficiario se beneficie de los espacios en los que se desarrolla el encuentro educativo. Y también nos dice que cuando leemos el manual y nos vamos al manual, dice, se trata de generar una discusión entre y con los padres de familias, educadores y demipobladores sobre las situaciones que se presentan a diario con los niños y niñas, características propias, problemáticas, intereses y necesidades. Se vuelve el manual, se vuelve la aplicación de la escala y los resultados de esa aplicación una oportunidad para establecer un diálogo con las familias, con los padres de los beneficiarios, con los cuidadores de los beneficiarios, sobre qué observamos, sobre qué deberíamos observar y sobre cómo implementar estrategias para que el niño tenga el disfrute de esos espacios. Fíjate que también es una oportunidad para conversar. Otro apartado que también indicaba la escala es que, bueno, ya lo que ya les decía, que los cambios no ocurren de manera secuencial. Entonces es que porque el niño tiene 1 año, entonces ya debe comportarse, ya debe actuar, ya debe moverse, ya debe hablar, ya debe correr. Pues no necesariamente es un electrodoméstico. Digamos, un niño es un niño, un ser humano, desde las características personales de su ser, pues es diferente a las demás personas. Incluso si se pudiera predecir o ajustar el comportamiento de una persona, pues todos los hermanos serían iguales. Entonces, como son las neveras, como son los televisores, yo compro un televisor y me dicen que va a coger una serie de canales, pues yo lo enciendo y espero que funcione de esa manera, de lo contrario estaría defectuoso. No hablamos así en términos de las personas, de los individuos, de los seres humanos. Todos tenemos unas particularidades y unas características, y a eso es a lo que le apuesta el enfoque o el enfoque de curso de vida o el principio de curso de vida. También hablaba vuelvo al tema de la sincronía, no tiene que funcionar, vuelvo a recalcarlo, no son electrodomésticos, no son un celular, son personas que actúan y se comportan dependiendo las condiciones o características del contexto en donde se encuentre. Por acá tenía otra cosa que encontré también acá revisando más juiciosamente la escala, es que pues veo que se aplicó
Cuando hacen esta aplicación o cuando hacen la estandarización de esta escala, que es prácticamente el resultado de un comparativo, de un análisis que hacen con otros instrumentos de valoración de escala del desarrollo, pero fíjate que lo aplican a 1.228 niños y niñas, ¿sí? No dice qué características tienen estos niños, solamente fueron 1.228 niños y niñas, y a partir de esa aplicación pues hacen un ajuste adicional reduciendo pues unos ítems también de la escala, ¿sí? No dice qué características tienen esos niños, no dice si eran niños con discapacidad, si eran niños con un desarrollo entre comillas normal, ¿sí? Sencillamente se aplicó a un número de niños. ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente es un instrumento que esté orientado a una población específica y que puede ser adaptado también a cualquier niño, cualquier que asista o se beneficie de la política de Estado en la que nos desarrollamos. Entonces, elaboré una presentación relacionada precisamente con el enfoque curso de vida, porque sí es importante tener claro de qué estamos hablando. Pues digamos, en el correo nos dice: trabajemos o hagamos la aplicación de la escala desde el principio curso de vida, pero pues no nos dan como mucha información adicional y prácticamente lo que nos dicen es que desde ese principio curso de vida pues el niño tiene una etapa de desarrollo que se debe respetar, pero no me da muchas luces. Entonces por eso me concentré en profundizar sobre el enfoque de curso de vida. ¿Y de qué nos habla el enfoque curso de vida? El enfoque curso de vida plantea unos conceptos clave. Ahora, esos conceptos clave son que hay una trayectoria, que hay una transición, que hay unos momentos significativos o sucesos vitales, que hay una ventana de oportunidad, que hay unos efectos acumulativos. Ahora, esto no quiere decir la trayectoria, la transición, los momentos significativos, sucesos vitales, la ventana de oportunidad o los efectos acumulativos. No son cosas que primero sucede una cosa, luego sucede la otra. Están sucediendo en simultánea todos, digamos, los 5 que se presentan, esos conceptos clave, lo que nos permiten es como aproximarnos, como comprender más de qué estamos hablando, pero no necesariamente, es que primero va la trayectoria, a partir de la trayectoria se dan unas transiciones y a partir de esas transiciones se dan los momentos significativos, no. Pero si no se da la trayectoria, entonces no se da la transición, no es así como deben entenderse estos conceptos. Lo que debemos entender es comprender cada uno de ellos, porque se van presentando pues a medida de que se da el desarrollo. Se pueden presentar en simultánea, se pueden presentar de diferentes maneras. Entonces vamos a hablar de la trayectoria. Entonces cuando hablamos de la trayectoria hace referencia pues al recorrido por los diferentes roles en el transcurso de la vida. ¿Y qué es eso del recorrido por los diferentes roles en el transcurso de la vida? Entonces no estamos hablando desde prácticamente que se tiene una noción de vida. Entonces desde que nos dicen o desde que nos enteramos o que la mamá se entera que está en la fase de la gestación de una vida, que esa vida se está construyendo, que esa vida se está transformando en su interior. Entonces, es el rol, y usted me dice, bueno, pero ¿qué rol puede representar un niño que está en el vientre materno? Pues depende el número de interacciones que esa mamá tenga con ese niño. Pero ¿cómo va a interactuar una mamá con un niño dentro del vientre? Cantándole, hablándole, estimulándole, colocándole música. O sea, estando pendiente de que lo que tiene en su interior es una vida que está en proceso de desarrollo. ¿Cuáles son los roles que puede desempeñar un niño ya en el rango de los 0 a los 5 años? Los niños pueden ser el rol que ellos quieran desempeñar. Entonces un niño puede ser el niño que juega, el niño que corre, el niño que canta. Y cuando está cantando está desempeñando un rol. Cuando está jugando está desempeñando un rol. Cuando está comiendo está desempeñando un rol. Entonces fíjense que todo el tiempo está inmerso en una serie de roles que incluso podría uno especular que no necesariamente el niño está diciendo, en este momento no estoy desempeñando ningún rol y ahora soy niño, pero entonces estaría desempeñando el rol de ser niño, el rol de ser el hijo, el rol de ser hermano, el rol de ser el primo, el rol de ser el vecino, Fíjate que todo el tiempo estamos inmersos en una serie de roles. La presentación está enfocada un poco hacia los adultos, hacia
¿Hacia qué? Hacia el, se me fue la palabra, hacia el enfoque o hacia el principio de curso de vida de un adulto, pero pues yo lo ajusto de acuerdo a las características de los beneficiarios que atendemos en el programa. Incluso también hay que tener en cuenta los roles que desempeñan los adultos como actores en este ejercicio de cualificación de los niños y acompañamiento. Sigo, entonces viene un tema que es el tema del trabajo, escolaridad y vida conyugal, que es a lo que se refiere ya en términos de adultos. Una persona que desempeña un rol de desempleado es muy diferente al que desempeña cuando está trabajando. Una persona que desempeña el rol de bachillerato, de técnica, de universitaria, o persona que no está estudiando, son dos roles totalmente diferentes, de vida conyugal, etcétera. Como les decía anteriormente, no hay una secuencia de tiempo. Cuando hablamos de trayectorias, no necesariamente nos concentramos en las secuencias de tiempo. Por eso aplica mucho en lo que tiene que ver con la aplicación de la escala, porque tampoco es secuencial. La escala no está, no es obligatoria. Se tiene en cuenta la edad del niño, pero no es el factor o el elemento exclusivo a tener en cuenta al momento de emitir un concepto del desarrollo del niño. Entonces no hay una secuencia de tiempo. Y pues siempre se hace un análisis y hay que tener en cuenta siempre que se esté aplicando la escala, cuando se esté en la fase de observación para la aplicación de la escala, es importante analizar precisamente las trayectorias, las interrelaciones entre la familia y la sociedad. Entonces ese análisis de trayectorias, esas interrelaciones entre familia y sociedad son prácticamente el curso de vida. Una de las bondades que tiene que un niño esté en la política de Estado Observa Siempre, o que se beneficie de la política de Estado Observa Siempre y los demás programas que ofrece el ICBF o que ejecuta el ICBF, es precisamente esto, y son favorecer las interacciones. Yo le digo a los papás, si usted deja a su niño en la casa, señor papá, señora mamá, pues sencillamente su niño no se va a beneficiar de las bondades. Dígame si su niño en la casa va a recibir los mismos cuidados que recibe en el hogar infantil, en el centro de desarrollo infantil. Dígame si va a recibir el desayuno que puede recibir en el hogar infantil, si va a recibir la media mañana, el almuerzo con de acuerdo al grupo etario. Eso no va a suceder. Y además, dígame si se relaciona, si tiene las posibilidades de relacionarse con otros niños, con adultos, en su casa, en relación cómo se va a relacionar, cómo se da ese tipo de relaciones en los programas institucionales. Entonces, todo esto, entre más interacciones tenga un niño, entre más posibilidades tenga de comunicarse y interactuar, pues será mucho más ágil su desarrollo de vida. Entonces, el análisis de trayectorias, las interrelaciones de familia y sociedad, eso es igual al curso de vida. Es uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta. El análisis de las trayectorias. Pasamos al siguiente concepto y es transición. Y no estamos hablando de la transición al grupo a preescolar. No. Entonces, las transiciones son los cambios de estado, de posición o situación durante una trayectoria. Volvemos al tema de las trayectorias, pero ahora las vamos a mirar desde las transiciones o los cambios. Transiciones igual a cambio. De estado o de posición o situación durante una trayectoria. Acuérdense que la trayectoria son los recorridos por los diferentes roles. Entonces, ¿qué cambió el rol? ¿En qué cambian los roles? ¿Cómo fue y cómo se da ese cambio? ¿Sí? Los cambios pueden darse permanentemente, diariamente, cada 30 minutos, cada hora, cada minuto, pero es cómo se da ese cambio de esas transiciones, el cambio de esas trayectorias. No son predeterminados, no son previsibles. Entonces, es que tengo una cita con una persona y me voy a ver con ella a las 10 de la mañana. ¿Sí? Si es previsible, yo no podía establecer que es una transición, aunque sí es una transición, sí, pero no está demarcada. Entonces yo no podría decir, a los 2 años va a tener la siguiente transición o se va a presentar el siguiente cambio. A los 7 meses se va a presentar el siguiente cambio, como pueda que se presente, como pueda que no. Sí, entonces por eso dice que no está predeterminado y no es previsible. Vuelvo a repetirles, los seres humanos no somos equiparables a electrodomésticos. Los seres humanos somos humanos, tenemos unos cambios, unas reacciones biológicas y reaccionamos ante todo lo que haya a nuestro alrededor. Entonces no es predeterminado, no es previsible.
implica adaptación del ser humano al cambio. Entonces, por eso decía yo que el impacto de esta transición en el cambio de la trayectoria, el impacto de esta transición en el cambio de la trayectoria, se vuelve relevante cuando hay este factor. Adaptación del ser humano al cambio realizado. Entonces, es un niño que siempre ha vivido en el barrio 1, con niños, ya tiene un grupo de amigos, ya interactúa con varias personas, ya llega de pronto en la mañana, sabe cómo llegar al colegio o a la institución educativa, o conoce la ruta para llegar al hogar infantil, etc. Y por alguna razón o circunstancia cambiaron de casa, se cambiaron de barrio. Esto implica una transición. Me iba confundiendo con los términos. Entonces, esto implica una transición. Implica una adaptación. Una familia que viene bien, que el papá tiene trabajo, que su mamá trabaja, que gozan de unas características, de unas condiciones adecuadas o estables, y de un momento a otro el papá se queda sin trabajo y se empiezan a generar unas situaciones problemáticas con la mamá. De pronto el señor, por su preocupación de no estar laborando, incurre en prácticas como consumo de bebidas, y todo esto genera un cambio en la dinámica familiar. Entonces, eso implica una adaptación en el cambio en el ser humano. Entonces, ¿cómo yo puedo establecer si es una transición? Entonces, ¿yo cómo puedo saber si es una transición de la trayectoria? ¿Por qué? Porque implica una adaptación del ser humano al cambio realizado. Entonces, ahí están unos ejemplos. Lo que les decía, están más relacionados con la vida adulta. Dice, cuando yo era soltero, pues vivía de una manera, luego me caso, eso implica vivir de otra manera. Si no vivo de la manera como se esperaría que viviera una persona casada, pues ya van a haber dificultades a nivel familiar. Vengo casado, tengo mi pareja, tengo mi esposa, tengo mis hijos, y de un momento a otro, por alguna situación inesperada, no previsible, fíjense, no es predeterminada, no es previsible. Entonces, ¿qué pasa? Terminó divorciándose, se generó ahí un desequilibrio, una inestabilidad, o incluso otro ejemplo que colocan es la viudez. Lo mismo pasa con el niño. Entonces, el niño hoy es el niño que está en el grado de sala cuna, luego está en el nivel 1, luego pasa al nivel 2. Fíjate que son una serie de transiciones que se van cambiando a través de unos procesos que no están en manos del niño. El niño no puede quedarse todo el tiempo en sala cuna, el niño no puede quedarse todo el tiempo en el nivel 1, el niño no puede quedarse todo el tiempo en el nivel 2. Él no se esperaba este tipo de cosas. Le implica adaptarse a interactuar con una nueva profesora, le implica adaptarse a interactuar con unos nuevos niños, ¿sí? Entonces, esos serían como los cambios que se presentarían para cuando es un niño en un hogar, en el rango de los niños que atendemos en la modalidad familiar, en la modalidad institucional o en la modalidad hogar infantil. Bueno, ¿esto cuándo se puede presentar? Muchas veces. Puede presentarse en la vida muchas veces, en varias ocasiones, en muchas situaciones, les digo, porque no es previsible y porque no está predeterminado. ¿La clave cuál es? La clave es la capacidad de adaptación a ese cambio. Afecta las diferentes trayectorias vitales del individuo. Y cuando dice afecta las diferentes trayectorias, que fue lo primero que hablamos aquí, ¿sí? Entonces, siempre que se da una transición hay una afectación de la trayectoria. Pero las afectaciones no siempre son negativas y las afectaciones no siempre son positivas. ¿Esto qué implica? Pues que esta transición puede afectar la trayectoria, pero puede afectarla de manera positiva o negativa, todo dependiendo del factor de adaptación del ser humano a ese cambio realizado. Tal vez porque podríamos decir, bueno, ¿cómo sería una afectación positiva y cómo podría ser una afectación negativa? Entonces, una persona estaba soltera y como era soltero, pues era una persona que posiblemente, pues debido a que experimentaba algún tipo de
de necesidad de compartir con muchas personas, pues era una persona que siempre estaba de pronto realizando prácticas o comportamientos que no necesariamente le favorecían, ¿cierto? Entonces una persona muy fiestera, muy rumbera, se emborrachaba, luego se ponía a discutir con las demás personas, etcétera. Y entonces, pues resulta que se casa y hace establece una muy buena relación con la persona que se casa, se estabiliza y optimiza entre comillas, una dinámica más adecuada para su bienestar. A un niño. Entonces el niño estaba en la sala cuna, pero ya sale de sala cuna, ya camina, ya tiene movilidad sin dificultad, entonces ya pasa al siguiente nivel, tal vez en el primer momento sea pues para él complejo, le cueste un poco adaptarse, tal vez llore, tal vez quiera volver nuevamente al salón inicial. A veces las profes tienen que ayudar mucho en estos procesos, entonces la profe como que también tiene dificultad para aceptar el cambio, y entonces la profe dice, ay no, pero entonces, ¿por qué lo llevan para nivel 1 si él es mi niño, él se queda aquí conmigo, la pasamos tan bien, y él ya es tan juicioso? No, profes, pilas, no nos atravesemos en las trayectorias, no nos atravesemos en esas transiciones. Si el niño ya está en el nivel para pasar, si ya tiene la edad, si ya alcanzó el desarrollo para estar en el siguiente nivel, hay que dejarlo avanzar. Sí, superemos eso. O sea, ustedes también hagan ese duelo, hagan ese cambio, hagan esa transición entre la trayectoria y acepten que este cambio para el niño es bueno. ¿Por qué? Porque si usted interfiere en este proceso, profe, va a interferir y va a afectar un proceso, de desarrollo del niño desde el enfoque de curso de vida. Me voy nuevamente, ahora vámonos para el otro concepto. Fíjense que hemos hablado de trayectorias y transiciones, que las transiciones pueden afectar las trayectorias, pero dependiendo de la capacidad que tenga el individuo de adaptarse. Entonces ahora vamos a hablar de los momentos significativos o los sucesos vitales. Venga, cerramos esto acá un poco para que no nos quede tan saturado. Listo. Entonces, momentos significativos o sucesos vitales. ¿Y cuáles son? Entonces, esos momentos significativos o sucesos vitales están más ligados a oportunidades de desarrollo. Entonces, cuando el niño tiene la oportunidad de salir del nivel 1 y pasar al nivel 2, es una oportunidad de desarrollo. Cuando el niño ingresa al CDI, no le gusta la comida saludable, solamente quiere comer carne, solamente quiere comer carbohidratos, y no se interesa por productos como vegetales, y cuando se da este proceso, cuando se da la estimulación, cuando se da todo el ejercicio pedagógico que realizan las profes para que el niño aprenda hábitos de alimentación saludable, pues son oportunidades de desarrollo. Y esto provoca fuertes modificaciones. Volvemos otra vez a las modificaciones que están relacionadas con las transiciones, que van a afectar las trayectorias, pero acuérdense que esas afectaciones pueden ser favorables o desfavorables, que era lo que les comentaba de pronto hace un momento. Entonces esos cambios, esos eventos que pueden ser favorables o desfavorables, pues pueden generar cambios drásticos del curso de vida, que va a cambiar el cambio de varias trayectorias vitales. ¿Sí? Entonces habla de unas trayectorias vitales, incluso para un niño de gatear y caminar, es un cambio, es un cambio de trayectoria. El desarrollar el rol de gateador, el rol de niño gateador, al rol de niño que camina, pues eso es una trayectoria vital, porque prácticamente genera un cambio. Ya no me arrastro por el piso, ya no veo las cosas tan abajo, ya puedo incluso colgarme y disfrutar más del mundo que me rodea, ¿cierto? Aquí colocan unas transiciones vitales. Uno de los ejemplos es que el nacimiento de un hijo, para una pareja de solteros, el nacimiento de un hijo, pues es una transición vital, porque cambia considerablemente las trayectorias, los roles que vienen desempeñando. La muerte de un familiar implica la aceptación, la adaptación o el desplazamiento forzado. Estos trayectorias vitales para el caso de un niño que se encuentra en un centro de desarrollo infantil puede ser la pérdida de un padre, es un ejemplo, la pérdida del padre, la pérdida de la madre, que el padre caiga a la cárcel, que el padre vaya a la cárcel.
son cosas que afectan prácticamente el equilibrio en el que se encuentra el niño. Una trayectoria vital también puede ser en el caso de un niño que viva con papá y mamá y que de un momento a otro tiene que empezar a vivir con la abuela, luego llega el primo, luego llega, y después de que eran 2 personas, en este momento ya hay 10 personas viviendo en casa, y pues eso también hay una afectación de las trayectorias vitales. Como les decía, esta afectación siempre será positiva o siempre será negativa, no sabemos, dependiendo de la capacidad de adaptación que tenga el niño. ¿Sí? Tenemos personas, yo conozco casos de personas que nacieron invidentes y que desarrollaron una carrera universitaria sin ningún problema. Conozco también personas que fueron invidentes o que nacieron invidentes y que todo el tiempo están diciendo que debido a su condición pues no pudieron desarrollar nada, y unos piden limosna, otros se dedican a actividades pues de que no encajan dentro de las labores que puede desarrollar una persona pues común y corriente, porque siempre se escudaron en su dificultad, en su habilidad diversa, no explotaron su habilidad diversa. ¿Sí? Entonces a veces nos quedamos en la discapacidad y la volvemos discapacidad en lugar de convertirla en una habilidad diversa. Conocí un profesional, incluso de psicología, que todo el tiempo se esquivaba, todo el tiempo se justificaba en su dificultad para caminar, pero bueno, siempre se quedó ahí, no tuvo tal vez esa potenciación desde niño, que eso era una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, sino que todo el tiempo se excusaba en que tiene una dificultad para la movilidad. Pues es una persona que nunca había caminado como caminan todas las personas, pero siempre decía que como no caminaba como los demás, pues entonces tenía una discapacidad. Entonces a veces se vuelven unos ganancias secundarias este tipo de situaciones, pero no necesariamente debe ser así. O sea, a veces una persona con una discapacidad puede convertir esa discapacidad en una habilidad diversa que le permita incluso desarrollar muchas potencialidades, muchas habilidades, incluso mejor que lo que se conoce como una persona normal. Hay unos momentos positivos, unos momentos negativos, y esos cuáles son. Entonces, significado que otorgue, aquí, yo no corregí esto, significado que se otorgue a la experiencia. O sea, ¿cómo entiendo yo lo que está pasando en este momento? Puede ser que el niño se moleste porque se llenó la casa de huéspedes, porque ya hay mucha familia alrededor, entonces diga no, se moleste, no se sienta cómodo, se irrite y se genere una condición pues problemática. O puede ser que el niño experimente que tiene más personas con las cuales interactuar, más personas con las cuales compartir, y pues esto, pues fíjense que el problema no es la situación, el problema es cómo lo veo yo, si lo veo como un problema o como una oportunidad. Siempre es como yo vea las cosas. Momento de la vida, estaba preparado, no estaba preparado, y si está dispuesto a estar preparado, ¿no? Porque no necesariamente cuando se presenta un cambio en la vida estamos preparados o no estamos preparados. El tema es darnos la oportunidad de ver la posibilidad de adaptación o de que aprendemos de ese proceso. Y la historia del individuo, entonces, ¿qué ha pasado en su vida? Por eso les decía al comienzo que era relevante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el desarrollo, desde incluso los primeros días de vida en el vientre materno. Entonces, ¿cómo se dio toda esa historia de vida? ¿Qué características tiene la mamá? Si es una mujer que es emprendedora, dispuesta a convertir los problemas en oportunidades, o si por lo contrario es una persona que tiene dificultades para la solución de problemas. Las estrategias de afrontamiento, cómo me enfrento yo a las situaciones y cómo salgo victorioso. De pronto ese contexto familiar social, si vengo de una familia problemática, o si mis padres, o si lo que veo a mi alrededor es que nos concentramos en las dificultades más no en las soluciones, pues obvio que el niño pues va a entender que así funciona el mundo y es la única manera de obrar y de actuar. Las redes de apoyo que tengamos, la red familiar, la red social, cómo conozco yo las rutas de atención que me puedan apoyar entre las diferentes dificultades que se puedan presentar. Y pues clave aquí también el tema de la atención integral en salud, lo que tiene que ver con la ruta de atención integral. Entonces fíjense que es cómo yo adquiero la capacidad
de convertir los momentos significativos o sucesos vitales en oportunidades para el desarrollo. Hay un tema que también es importante acá y es otro concepto, y es la ventana de oportunidad. Entonces, momento, oportunidad óptima a desarrollar. Y esto tiene que ver con algunas características, unas conductas, unas capacidades y unas habilidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Entonces, que esas capacidades repercutan en las etapas futuras del desarrollo, como cuáles. Aquellas que estimulan, como la estimulación, como las interacciones, como el restablecimiento de derechos en la edad temprana. Fíjese que esto es pensar en futuro. Cuando se empezó a hablar de atención en la primera infancia, de invertir en la primera infancia, siempre se hizo la siguiente lógica. Si yo invierto en la primera infancia, estoy pensando en etapas futuras del desarrollo. Entonces, si yo hago todo un ejercicio, si yo logro que el niño interactúe, entre mayor número de interacciones, pues el niño va a desarrollar muchas más habilidades, características, conductas, ¿sí? Y va a adquirir una serie de capacidades para que un niño que desarrolla todas sus habilidades en la primera infancia es un niño que no va a tener dificultades en el sistema escolar, es un niño que no va a tener dificultades en el sistema, ya en la educación media, en la educación vocacional, en media vocacional, bachillerato. Y es una persona que, como no va a tener dificultades, no va a desertar del sistema educativo. Y una persona que no deserta del sistema educativo es una persona que se forma. Y una persona que se forma es una persona que algún día, cuando ya culmine su formación, incluso antes de culminarla, va a tener las mayores posibilidades de conseguir un buen empleo o incluso convertirse en un empresario, etcétera, ¿sí? Pero clave aquí, por eso la inversión en la primera infancia, porque el objeto principal es precisamente ofrecer unas condiciones para que el niño desarrolle capacidades, habilidades que le permitan ser ya un adulto exitoso, ¿sí? Esa es la ventana de oportunidad. Y pues van a haber unos efectos acumulativos que vienen siendo las experiencias que a lo largo de la vida facilitan su desarrollo. ¿Y cuáles son estas experiencias? Entonces vienen las experiencias como ocurrencia de ganancias o pérdidas, que es lo que les decía, lo que les he dicho prácticamente durante toda la presentación, y es que hay una ocurrencia de ganancias y una ocurrencia de pérdidas. Es como yo percibo la situación, y esta percepción, esa interpretación que hago, pues es lo que me va a permitir a mí saber, o me va a permitir a mí apostarle a la evaluación de ese desarrollo que estoy evaluando. Entonces, yo me encuentro con un beneficiario, estoy haciendo la evaluación, y fíjate que nos estamos quedando de pronto en la siguiente observación. Entonces, es que el niño tiene una discapacidad, entonces luego va a dar en riesgo al momento de hacer el registro. La idea no es que veamos al niño desde esa lógica ni desde esa perspectiva. La idea es que veamos al niño como una ocurrencia de ganancias. Y aún cuando identifiquemos que el niño tiene alguna habilidad diversa, pues lo que tenemos que hacer también es apostarle a la ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo lograr que el niño, con esa discapacidad o con esas características que tiene, pues pueda trascender esa situación y no se quede ahí? No se nos quede ahí. Entonces el niño que tiene una discapacidad para movilizarse y entonces lo dejan todo el tiempo sentado en el salón y no lo trasladan, no lo invitan a hacer actividad porque el niño está ya sentado, porque el niño tiene una muleta. Me llamó la atención la imagen que colocan en la diapositiva de este niño. Entonces le ponen una muletica y le ponen unas gafitas, ¿sí? A mí no se me ha olvidado en algún momento cuando nos contaban de un caso de un niño que llega, un niño invidente, completamente invidente, que llega a un hogar infantil, y entonces la preocupación de la profe es, ¿y cómo quieres que te presente ante los demás compañeros? Y entonces la respuesta del niño es, como Juan Carlos. Yo quiero que me presentes como Juan Carlos.
Y así fue, lo presentaron como Juan Carlos, nadie le dijo a los demás niños que él tenía, que era invidente, y fue mucho tiempo después que los demás niños se dieron cuenta que él tenía una discapacidad visual. Pero fíjate que a veces nos concentramos en el factor pequeñísimo que es la discapacidad y desconocemos el resto. Entonces no podemos concentrar toda nuestra atención en la discapacidad y usar comentarios como, sí, es que él da en riesgo porque es que tiene una discapacidad. No, al contrario. Él en esta escala muestra que da en riesgo, pero tiene otras habilidades, otras características que vamos a explotar a partir de las siguientes actividades que vamos a desarrollar con él. ¿Para qué? Para apostarle a la ocurrencia de ganancias, para apostarle a los efectos acumulativos. Por eso es que se propone este enfoque para la aplicación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo. ¿Sí? Entonces hay unos fenómenos de crecimiento, maduración y apertura a nuevas posibilidades. ¿Qué pasa? A medida que yo hago frente a diferentes situaciones, yo maduro. Es una oportunidad para madurar. A medida que voy dando soluciones a las diferentes dificultades, yo me vuelvo una persona madura. ¿Sí? Y entonces eso me da la posibilidad de hacer frente a nuevas posibilidades. Pero si yo me voy a quedar en el factor de pérdida y entonces así como el niño tiene esta característica, entonces toca limitarle algunas actividades porque es que él tiene esa condición. Por el contrario, hay que incluirlo en el proceso como a todos los niños que tengan esta condición. Entonces, ¿esto qué puede pasar? Pues va a haber un fenómeno de declive, puede haber unas pérdidas, unas regresiones, una pérdida de capacidades o facultades. Y esto se obtiene ganancias de las pérdidas igual a maduración, que era lo que les acababa de decir hace un momento. Sí, pero lo ideal es concentrarnos en que esa discapacidad es una oportunidad para darle al niño las herramientas, reconocer todas las habilidades y posibilidades que tiene para enfrentarse al mundo y lograr desempeñarse como cualquier ser humano que puede beneficiarse de las bondades de la política de cero a siempre y tener el desarrollo que pueden tener cualquiera de los beneficiarios que están en el programa. Entonces, el enfoque curso de vida con unos conceptos claves que son trayectorias que tienen unas transiciones. Esas transiciones pueden darse por unos momentos significativos o sucesos vitales que tienen que aprovechar unas ventanas de oportunidad y siempre analizar esos efectos acumulativos y convertir siempre las dificultades en oportunidades para el análisis del desarrollo. Creo que pues, mi intención era ser mucho más claro en la comunicación de estas dos diapositivas, y lo que les digo es ver al niño no desde la discapacidad, sino de todo el potencial que tiene para trascender y desarrollarse completamente y desarrollar todas las habilidades que tiene. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Estamos en contacto.